Vamos a resolver el siguiente problema con razones trigonométricas. Determinar las razones trigonométricas, seno, coseno y la tangente para los ángulos alfa y beta para el siguiente triángulo rectángulo. Muy bien, entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo. Estamos viendo, aquí tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo beta. Entonces, para determinar las razones trigonométricas para estos ángulos, vamos a comenzar con alfa. Y tenemos, veamos, aquí tenemos el chivito, donde tenemos las razones trigonométricas. Entonces tenemos que seno es cateto opuesto dividido la hipotenusa, que coseno va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces vamos a empezar con el ángulo alfa. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, y si este es el ángulo, entonces el cateto opuesto sería 30 dividido la hipotenusa, que es 50. En este caso, el seno de alfa va a ser igual a 0.6 unidades en este caso. Ese sería, aunque el seno no tiene unidad de medida, entonces solamente es 0.6. De todas maneras, aquí unidades dividido unidades se cancelan, entonces vean, 0.6 no tiene unidad de medida, entonces el seno de alfa es igual a 0.6. Veamos entonces el coseno. Entonces tenemos el coseno, que es cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso el cateto adyacente a alfa es 40. Entonces ponemos 40 dividido la hipotenusa, que es 50. Entonces esto va a ser igual a 0.8. Tampoco no tiene unidad de medida. Y terminamos con la tangente. La tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto a alfa, que sería 30, dividido el adyacente, que es 40. Y esto sería igual a 30 dividido 40 a 0.75. Muy bien, eso sería para alfa. Ahora vamos a trabajar para beta. Muy bien, para beta tenemos que seno es igual a cateto opuesto, que sería para el opuesto para beta es 40, y la hipotenusa seguiría siendo 50. En este caso, vean, se parece al coseno de alfa. Entonces decimos que seno de beta va a ser igual a cateto opuesto, que sería 40 dividido la hipotenusa 50. 40 dividido 50, y esto es igual a 0.8. Vamos a ver con coseno. Coseno de beta va a ser igual a cateto adyacente a beta, que sería 30 dividido 50, que es la hipotenusa. Veamos, es igual al seno de alfa. En este caso sería 0.6. Ahora vamos a terminar con una tangente. Tangente de beta va a ser igual a cateto opuesto a beta, es 40 dividido 30. 40 dividido el adyacente, que es 30. En este caso sería entonces a 1.33333. Parece que estos son números irracionales. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a resolver el problema número 2. El problema dice: un árbol de hoja perenne está sostenido por un alambre que se extiende desde 1.5 pies debajo de la parte superior. Veamos, aquí está, parte superior. Muy bien, del árbol hasta una estaca en el suelo. El alambre mide 24 pies de largo y forma un ángulo de 58 grados con respecto al suelo. ¿Qué altura tiene el árbol? Muy bien, entonces nos están preguntando la altura. Acuérdense que al encontrar la altura, aquí se forma un triángulo rectángulo. Hay que sumarle estos 1.5 pies. Acuérdense que aquí está sobre pies, entonces la unidad media que vamos a encontrar es también pies. Muy bien, como conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa, entonces podemos utilizar seno. ¿Por qué seno? Porque veamos cómo es igual a qué es igual seno. Seno del ángulo, que en este caso es de 58, va a ser igual
a cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es lo que queremos conocer, que en este caso le llaman X, dividido la hipotenusa, que mide 24. Muy bien. Veamos aquí, este 24 está dividiendo, entonces al otro lado nos quedaría multiplicando. Muy bien, entonces veamos. Entonces va a ser 24 por el seno de 58 grados. Y esto va a ser igual a... Me recuerda que tiene que tener configurada la calculadora en DEG. Queda 20.35 pies. Ahora, para terminar el problema, entonces decimos que 20.35 más los 1.5 pies, y esto nos queda igual a 21.85 pies de altura tiene el árbol. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a determinar las componentes del vector A, que tiene magnitud 78 newton a 135 grados. Veamos, aquí tenemos el vector, este es el vector A, y este sería entonces el ángulo de inclinación de 135 grados. Como no nos están diciendo qué tipo de ángulo es, entonces es un ángulo normal, entonces se mide de derecha a izquierda en contra de las agujas de reloj. Muy bien, entonces vamos a comenzar a calcular las componentes. Aquí tenemos las componentes, tenemos la componente en X y la componente en Y. Entonces, para calcular la componente en X del vector A, es igual a ¿quién? Al vector, que es 78 unidades, por el coseno del ángulo, en este caso es 135 grados. Muy bien, esto nos da menos 55.15 newton. Vieron que aquí sí la unidad de medida sigue siendo la misma unidad de medida del vector, ¿verdad? 78 newton, entonces seguiría menos 55.15 newton. Bueno, ya vamos a ver por qué nos queda negativo. Vamos a ver ahora la componente en Y. La componente en Y del vector va a ser igual a 78 por el seno de 135 grados, y esto va a ser igual también a 55.15 newton. Aquí sí nos quedan positivos. Ahora vamos a ver por qué razón es. Ya tenemos las componentes, lo que nos estaban preguntando. Ahora vamos a ver por qué es. Veamos, la sombra que tiene la componente en X va hacia el lado izquierdo, y esto es lo que debería de medir 55.15. Va hacia la izquierda, por eso es que me queda negativo. Vean, porque va hacia el lado izquierdo de mi plano cartesiano. Y la componente en Y también sería de 5.5, pero esa es vertical y nos queda viendo hacia arriba. Veamos, entonces estas son las dos componentes que acabamos de calcular de este vector A. Este es el vector A. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a determinar el vector y su dirección conociendo las componentes. Vamos a calcular entonces la magnitud de este vector conociendo las componentes en X y en A en Y. Muy bien. Y también nos están pidiendo su dirección, o sea, el ángulo de inclinación. Para ello, primero vamos a trabajar calculando la magnitud de ese vector. Ya que conocemos estos dos lados o sus catetos, vamos a utilizar a Pitágoras. Veamos, entonces dice Pitágoras que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces aquí los tenemos sus datos. Entonces comencemos por ahí. En este caso, nuestro vector es el vector A.
Muy bien, entonces tenemos el vector A, que va a ser el cateto opuesto. En este caso nuestro cateto opuesto es de 30.4 metros por segundo elevado al cuadrado. Y el cateto adyacente, o el cuadrado del cateto adyacente, que es 67.8, también elevado al cuadrado. Muy bien. Para eso, en nuestro resultado lo vamos a utilizar nuestra calculadora. Mucho cuidado ahí, cómo lo utilizamos. Colocamos la raíz cuadrada de 30.4 elevado al cuadrado más 67.8 elevado al cuadrado. Mucho cuidado cómo lo hacemos. El resultado de esto es 74.30. Ustedes también prueben en casa cómo nos queda este resultado, ¿verdad? Y aquí, como la unidad de medida es metros sobre segundo, entonces sigamos utilizando metros sobre segundos. Muy bien, ahora ya conocemos la magnitud de nuestro vector. Ahora vamos a calcular el ángulo de inclinación, ¿verdad? O la dirección. En este caso vamos a utilizar una razón trigonométrica, ya que conocemos los dos catetos, entonces vamos a utilizar una razón trigonométrica. Tenemos seno, coseno y tangente, pero vamos a utilizar la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque es cateto opuesto, que lo conocemos, dividido el cateto adyacente, que también conocemos ese valor. Entonces calculemos el ángulo de inclinación, ¿verdad? Entonces decimos que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto. En este caso nuestro cateto opuesto es de 30.4 dividido el cateto adyacente, que es 67.8. Muy bien, pero vean, aquí está tangente del ángulo alfa, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa el ángulo. Entonces vamos a hacer una función inversa, y esa función inversa en este caso la vamos a llamar arco tangente. Entonces alfa va a ser igual a arco tangente de 30.4 dividido 67.8. En su calculadora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner shift tangente. Entonces ese es el arco tangente. ¿Y por qué arco? Como les dije yo, es porque el ángulo es el que yo quiero calcular, de 30.4 dividido 67.8. Le damos igual y nos queda el ángulo de 24.15 grados. Muy bien, entonces con eso ya tenemos, ya encontramos el vector y su dirección. Entonces decimos que el vector A va a ser igual a 74.30 metros sobre segundo a un ángulo de 24.15 grados. Muy bien, y ahí tenemos entonces el resultado de este otro ejemplo. Muchas gracias.